Ok, en esta ocasión voy a resolver los problemas 2 y 3 del segundo parcial del curso de Introducción a la Física para estudiantes de Ingeniería, que se tomó de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que se tomó el 12 de noviembre de 2021. Un parcial bastante accesible, con ejercicios típicos, ultra típicos de los que se suelen tomar, no había nada demasiado original. Nada original. El primero tenía que ver con la práctica laboratoria, así que bueno, ese queda. Pero el problema 2 era este de acá, tenía un dibujito, que es exactamente el que hice acá. Decía, un objeto de 4 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal a una altura inicial de 3 metros, ¿no? Este objeto está unido a un resorte comprimido, donde la constante elástica del resorte es 200 newtons sobre metro, y su compresión no se conoce. ¿Está bien? Está comprimido el resorte, pero no se sabe cuánto vale la compresión del resorte, la que ya solíamos llamar delta X, ¿no? Ok. Dice, en determinado momento se libera la compresión y toda la energía del resorte le es transferida al objeto, ¿no? Perfecto. Bien, entonces el objeto se desplaza atravesando los puntos indicados A, B y C y sube por una rampa inclinada hasta alcanzar una altura de 6 metros. ¿Está bien? Denominado I máxima. Ok. La zona con rozamiento que atraviesa, acá hay una zona con rozamiento que atraviesa, tiene una extensión de 3 metros y su coeficiente de rozamiento dinámico es 0,25. Entonces piden un montón de cosas, las leo. Dice, calcular la compresión inicial del resorte y la energía mecánica inicial antes de que se libere el resorte. Calcule la velocidad del objeto en los puntos indicados A, B y C cuando el objeto se desplazó hacia la derecha por primera vez. Bueno, y el último punto dice, bueno, luego de alcanzada la altura máxima, el objeto se desliza por la rampa hacia la izquierda. Claro, una vez que alcanzó la altura máxima, vuelve a caer. Determine si el objeto vuelve al punto A, o sea, si le alcanza la energía para volver al punto A. Y si efectivamente es así, calcule la velocidad en ese punto y la compresión máxima que ejercerá sobre el resorte. Es decir, si el objeto vuelve a llegar hasta allá, va a volver a empujar al resorte hasta una compresión máxima. Perfecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender qué está pasando acá, ¿no? El resorte estaba comprimido, no sabemos cuánto, pero una vez que se libera esa compresión, toda la energía elástica es transferida al objeto, por lo tanto sale con cierta velocidad, que después la vamos a calcular, pasa por el punto A, baja esta rampa, o sea que ahora va a tener una velocidad mayor, pasa por el punto B, atraviesa con la zona con rozamiento, y cuando atraviesa la zona con rozamiento pasa algo que es muy crítico para este problema. Por primera vez tenemos una fuerza no conservativa que realice trabajo, por lo tanto en esta zona va a perder energía. Es un ejemplo, un ejercicio clásico en donde hay que aplicar el teorema de conservación de la energía mecánica, ¿no? La variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Ok, entonces acabo de perder energía, por lo tanto la velocidad en C va a ser menor que la velocidad en B, y luego va a subir hasta una altura máxima. Perfecto. Justamente lo que nosotros podemos calcular es cuánto es la energía final, ¿no? La energía inicial por ahora no la podemos calcular porque no tenemos cuánto es esa compresión. Pero la energía final sí la podemos calcular porque conocemos la altura máxima a la que llega. Y cuando llega a la altura máxima, se detiene. Por lo tanto, la energía final, en la situación final, va a ser puramente energía potencial gravitatoria. Esa energía la podemos calcular acá. La energía final es 10 metros sobre segundos al cuadrado por 6 metros, que era esa altura, por la masa del objeto. 6 por 4, 24, por 10, 240. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, newton por metro, joule. O sea que la energía final es 240 joules. Después de pasar por la zona con rozamiento, la energía acá, en cualquier lugar, va a ser 240 joules. En particular, en el momento que llega a la altura máxima es 240 joules. Entonces, ya podríamos calcular cuánto es la velocidad en el punto C.
porque dijimos, después de pasar la zona con rozamiento, la energía siempre va a valer lo mismo. O sea que si acá la pudimos calcular y valía 240 joules, cuando está en el punto C también vale 240 joules. Pero cuando está en el punto C, la energía ahora es puramente cinética. En altura máxima era puramente potencial gravitatoria. En el punto C es puramente cinética. Entonces digo, bueno, 240 joules tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto C al cuadrado. 4 sobre 2 es 2. Estos 2 kilogramos pasan dividiendo, entonces me queda 240 sobre 2 es 120, joule sobre kilogramo. Joule sobre kilogramo es metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, verifíquenlo. Entonces la velocidad en el punto C al cuadrado es 120 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Esto tendría dos soluciones, ¿no? Porque acá puedo tomar la raíz cuadrada de 120, pero eso podría ser más la raíz cuadrada o menos la raíz cuadrada. Nosotros sabemos que en esta ocasión el objeto estaba yendo hacia la derecha, así que según nuestro sistema eso sería positivo, por lo tanto la velocidad en esta primera pasada hacia la derecha del objeto por el punto C es 10,954 metros sobre segundo, verifíquenlo haciendo la cuenta. Ok, ahora lo que tengo que aplicar es lo que habíamos mencionado del teorema de la conservación de la energía mecánica, es decir, quiero saber cuánto se pierde acá y a partir de eso saber cuánto era la energía mecánica inicial. O sea que lo que vamos a hacer es aplicar lo que sabemos de la segunda ley de Newton para calcular cuánto valía la fuerza de rozamiento dinámica. Ni siquiera tenemos que aplicar las leyes de Newton porque no nos interesa la aceleración. Solamente plantear la situación en la zona con rozamiento, plantear el diagrama de cuerpo libre y calcular la fuerza de rozamiento dinámica. Entonces, en la zona de rozamiento vuelvo a poner un sistema acá solamente para que lo recuerden cómo era. Lo único que nos va a interesar más que otra cosa es el sentido positivo o negativo que define nuestro sistema. Entonces el diagrama de cuerpo libre, cuando el objeto está yendo hacia allá por primera vez, tiene el peso como siempre, la normal, perpendicular a la superficie de contacto, y la fuerza de rozamiento dinámica, que cuando el objeto está yendo hacia la derecha va hacia la izquierda. En el eje Y tenemos nada más que el peso y la normal, que sumadas da 0, o sea que quedamos en que la normal son 40 newtons. Es esta cuentita de acá. Y la fuerza de rozamiento dinámica, como dijimos, lo único que queremos saber es cuánto vale la fuerza de rozamiento dinámica. No nos importa la aceleración, que es 40 newtons multiplicado por el coeficiente de rozamiento dinámico, y el sentido es negativo porque tiene que ser de sentido opuesto a la velocidad. O sea que la fuerza de rozamiento dinámico es menos 10 newtons. ¿Está bien? Entonces ya estoy en condiciones de calcular cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámico en esta longitud que vale 3 metros. El desplazamiento fue 3 metros en la misma dirección que la fuerza de rozamiento, que también es horizontal, pero tienen sentidos opuestos, ¿no? El desplazamiento fue positivo, 3 metros hacia la derecha, y la fuerza de rozamiento dinámica negativa, menos 10 newtons. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica es menos 30 joules. El trabajo de la fuerza de rozamiento dinámica es menos 30 joules, que es la única fuerza no conservativa que hizo trabajo. Entonces, en este momento aplicamos lo que habíamos dicho al principio, que es la parte más importante de este problema, que es el teorema de la conservación de la energía mecánica, que dice que la variación de la energía mecánica, la tengo escrito por acá, la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Variación siempre era lo mismo, ¿no? Lo final menos lo inicial. La energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. La energía final ya lo había calculado, era 240 joules. La energía inicial es la que no conozco. Y el trabajo de las fuerzas no conservativas es menos 30 joules. ¿Está bien? Entonces me queda 240 joules menos la energía inicial es igual a menos 30 joules. Menos 30 joules pasan sumando y me queda 240 joules más 30 joules, 270 joules. Y la energía mecánica inicial, que estaba negativa, pasa por el otro lado positivo. Por lo tanto, la energía mecánica inicial era 270 joules. Es decir, que cuando el objeto estaba quieto y el resorte comprimido, había 270 joules.
En el punto A, cuando el objeto estaba con cierta velocidad, había 270 joules. Cuando el objeto llegó hasta el punto B, había 270 joules. ¿Está bien? Después se perdieron 30 joules y acá dijimos que había 240. Perfecto. Con este nuevo dato, sabemos que en el punto B había 270 joules. Pero en el punto B, toda la energía mecánica era puramente cinética. Era igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto B al cuadrado. Entonces, bueno, 4 sobre 2, 2, que pasa dividiendo, 270 dividido 2 es 135, joules sobre kilogramo. Otra vez eso queda en unidad de metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. O sea que 135 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado es igual a la velocidad B al cuadrado. La velocidad en el punto B era hacia la derecha. Haciendo esta cuenta, me queda que la velocidad en el punto B es 11,619 metros sobre segundo. Fíjense que la velocidad en el punto B era 11,619 segundos y la velocidad ya en el punto C era 10,954, ¿no? Porque se había perdido energía acá. Entonces, por supuesto, en el punto C va más lento que en el punto B. Ok. También nos piden calcular la velocidad en el punto A. En el punto A, la energía, ya dijimos, es 270 joules. Pero cuando el objeto está en el punto A, no solo tiene energía cinética, sino que también tiene energía potencial gravitatoria porque está a una altura de 3 metros. Nosotros siempre ponemos el cero de energía potencial gravitatoria en el piso. Bueno. Ok, entonces me queda que esos 270 joules se reparten en una parte que es de energía potencial gravitatoria y otra que es energía cinética. La parte de energía potencial gravitatoria es 10 metros sobre segundos al cuadrado por la altura, que en este caso es 3 metros, por 4 kilogramos. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad en el punto A al cuadrado, en este caso. Bueno, 3 por 4, 12, por 10, 120, que pasa restando. Esto es en joules. 270 joules menos 120 joules, 150 joules. Este 2 pasa dividiendo. Joule sobre kilogramo es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esto me da 75. O sea que la velocidad en el punto A es hacia la derecha. Raíz cuadrada de 75 es 8,66 metros sobre segundo. O sea que la velocidad en el punto A es 8,66 metros sobre segundo cuando va por primera vez hacia la derecha. Recalco esto porque en el punto C hay otro ítem que pide otras cosas. Ok. Y por último, una cosa que nos decían, que era cuánto es la compresión del resorte. ¿Está bien? Entonces, cuando el resorte estaba comprimido y el objeto estaba a esa cierta altura, teníamos que los 270 joules se repartían ahora en una parte que era potencial gravitatoria y otra que era potencial elástica, porque en esa situación inicial el objeto estaba quieto. Entonces tenemos que los 270 joules son 10 metros sobre segundos al cuadrado por 3 metros por 4 kilogramos, esta es la parte potencial gravitatoria, más un medio de la constante elástica por la compresión al cuadrado. Bueno, esto ya lo habíamos hecho antes, daba 120 joules. 270 menos 120 es 150, o sea que acá queda 150 joules. 200 sobre 2 es 100 newton sobre metro por delta x al cuadrado. Ok, este 100 pasa dividiendo, me queda 1,5. Joule era newton por metro. Newton se simplifica con newton, este metro pasa multiplicando y me queda 1,5 metros al cuadrado. Es la compresión al cuadrado. Por lo tanto, la compresión era la raíz cuadrada de 1,5 y medido en metros, o sea, 1,225 metros. Perfecto. Lo que hicimos fue calcular la compresión inicial, la velocidad en A, la velocidad en B, la pérdida de energía, la velocidad en C y el dato que había sido que llegaba hasta una altura máxima de 6 metros. Eso no lo calculamos, era un dato del problema. Estos son los primeros 2 o 3 ítems que tenía el problema, los primeros 2 ítems. Y el tercer ítem dice lo siguiente. No olvidé lo que dice el tercer ítem. Dice, luego de alcanzada la altura máxima, el objeto se desliza por la rampa hacia la izquierda. Claro, cuando llegó a la altura máxima, como no hay rozamiento, se quedó quieto un instante y después bajó hacia la izquierda. Determine si el objeto vuelve al punto A y, si efectivamente es así, calcule la velocidad en ese punto y la compresión máxima que ejercerá sobre el resorte. Ok. El objeto estaba acá, un instante estuvo quieto, empieza a bajar, llega hasta el punto C, va a llegar con la misma velocidad que tenía antes, pero en sentido contrario. ¿Está bien?
Y ahora cuando llegue a la zona con rozamiento, la fuerza de rozamiento va a ser la misma que antes, pero con sentido opuesto, o sea, para la derecha, pero el desplazamiento va a ser negativo. O sea, que se va a volver a perder la misma cantidad de energía. Es decir, que cuando el objeto atraviese la zona con rozamiento en sentido inverso, nuevamente el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser menos 30 joules. ¿Está bien? O sea que de los 240 joules, que tenía el objeto en la situación esta en donde empezamos a estudiarlo, cuando vuelve a pasar hacia la izquierda, vuelve a perder 30 joules, o sea que queda nada más que 210 joules. La pregunta es, ok, pasó por acá, perdió 30 joules, al llegar a esta zona, y de ahí en adelante va a tener 210 joules. Esos 210 joules ¿le alcanzan para llegar al punto A? Veamos si alcanzan, y si alcanzan, ¿con qué velocidad llega al punto A? Entonces digo, 210 joules cuando llega al punto A, ¿no es cierto? Va a tener una parte que va a ser la potencial gravitatoria, porque en el punto A estoy a 3 metros de altura, y una parte que es un medio de la masa por la velocidad en el punto A, y acá le puse una R porque es de retroceso, ahora está yendo para el otro lado. Entonces, velocidad en el punto A retrocediendo, por eso le puse bar, no tiene nada que ver con el fútbol ni con una revisión de las jugadas dudosas, sino que es velocidad en el punto A por el retroceso. Ok, veamos si esto tiene sentido o no. 10 por 3 por 4 es 120 joules, 210 menos 120 es 90 joules, igual a 2 kilogramos que van a pasar dividiendo, o sea que 90 joules sobre 2 kilogramos es la velocidad en el punto A retrocediendo al cuadrado. ¿Está bien? Y acá tiene un poco más sentido porque yo siempre decía que, bueno, que esto tenía dos soluciones, que podía ser positiva o negativa, y había que fijarse del contexto del problema si la velocidad en el punto A iba a ser positiva o iba a ser negativa. Porque ahora, como estoy retrocediendo, esto me queda 90 joules sobre 2 kilogramos es 45 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Eso es la velocidad en el punto A de retroceso al cuadrado. Entonces, ahora lo que tengo que tomar es la solución negativa de eso, porque sé que en el retroceso está yendo hacia la izquierda. O sea que cuando vuelve por primera vez al punto A, la velocidad es de menos 6,708 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, desde este punto le alcanza la energía para perder nuevamente 30 joules y llegar al punto A con una velocidad hacia la izquierda de 6,708 metros sobre segundo, por eso pusimos menos 6,708 metros sobre segundo. Por supuesto, llega al punto A con cierta velocidad, entonces va a empezar a comprimir el resorte, lo va a comprimir hasta llegar a una compresión máxima. En esa compresión máxima el objeto está quieto. O sea que en esa compresión máxima va a haber exclusivamente energía potencial gravitatoria, porque está a 3 metros de altura, y energía potencial elástica. Y la energía total era 210 joules. Entonces, en la situación final, los 210 joules tienen una parte que es energía potencial gravitatoria y una parte que es energía potencial elástica. La energía potencial gravitatoria ya la calculamos varias veces, 10 metros sobre segundo al cuadrado por 3 metros de altura por 4 kilogramos que es la masa. Esto da 120 joules. 210 menos 120 es 90. O sea que esto es 90 joules. 200 sobre 2 es 100 newton sobre metro. Delta X final al cuadrado. 90 dividido 10 es 0,9. Fíjense que me quedan metros al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 0,9 metros al cuadrado es 0,949 metros. O sea que la energía le alcanza para llegar al punto A. Al punto A llega con menos 6,708 metros sobre segundo. Y comprime al resorte hasta una compresión máxima de 0,949 metros. Y acá se termina este problema. Problema clásico, muchas cuentas, pero todas muy fáciles. Y nada más.
Y hablando de problemas clásicos, el problema 3 es uno de los clásicos, un problema que aparece en la guía de problemas, en parciales, en recuperatorios, en finales. Cuando lo vimos le dije, miren que este problema aparece combinado con resortes, combinado con planos inclinados, en este caso combinado con un choque, pero aparece siempre y es el problema clásico del loop. En este caso, bueno, vamos a leerlo, dice: un objeto de 1,4 kilogramos, el objeto A de la figura, se desplaza sobre una superficie sin rozamiento con una velocidad VA desconocida. Ok, no determinada. Este objeto A choca con otro objeto de 5 kilogramos que se encontraba en reposo. Ahí está. Bla, 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 en reposo. El objeto B de la figura. Bien. Como resultado del choque, ambos objetos quedan unidos formando un único objeto AB. Es un choque plástico, ¿no? Bien. El conjunto AB, o sea, el conjunto AB, ¿cuánto va a tener? 1,4 kilogramos más 5 kilogramos, 6,4 kilogramos. Bueno, el conjunto AB sigue avanzando y entra un loop perfectamente circular de 90 centímetros de radio, o sea, 1,8 metros de diámetro de radio, donde tampoco hay rozamiento. Calcular el mínimo valor de la velocidad VA para que el conjunto AB pueda completar una vuelta sin despegarse de la pista. O sea, el problema clásico de loop que siempre se toma, y me sigue sorprendiendo que a pesar de que se toma siempre y que cada vez que lo explicamos decimos miren que esto se toma siempre, muchos siguen entregando este problema en blanco, ¿no? Bien, después dice B, usando el valor de la velocidad A obtenido en el anterior ítem, calcule la energía del sistema un instante antes y un instante después del choque. Entonces, este ejercicio no solo era, acá estaba el dibujito, mejor que el que está acá. A pesar de que se dice tanto que se toma, lo siguen entregando en blanco. Y además digo, de ser un problema muy accesible, es muy cortito. O sea, hay que hacer muy poquitas cuentas. Una cosa, un recordatorio antes de empezar con esto, que bueno, es un movimiento circular, por supuesto, en un loop. Recordemos que la aceleración centrípeta era omega al cuadrado por R, ¿no? Omega era 2pi sobre el periodo, o 2pi por la frecuencia, como quieran decirlo. Entonces la aceleración centrípeta era omega al cuadrado por R, y la velocidad tangencial era omega por R. ¿Está bien? Aceleración centrípeta, omega al cuadrado por R, velocidad tangencial, omega por R. Recordemos que lo decimos en módulo porque la velocidad tangencial es perpendicular a la dirección radial y la aceleración centrípeta es radial justamente hacia el centro, apuntando. Ok, entonces velocidad tangencial al cuadrado es omega al cuadrado por R al cuadrado, lo que escribí acá. Entonces fíjense que si omega cuadrado por R al cuadrado lo dividimos por R, me queda la aceleración centrípeta. Por lo tanto, la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre R. Esto es una cosa que lo usamos mucho en movimiento circular y que por supuesto, como recordarán, se usa en este problema. Entonces decimos, la situación más crítica es cómo llegar hasta la parte más alta del loop sin que el objeto, en este caso el bodoque formado por la unión del objeto A y el objeto B de 6,4 kilogramos, llegue hasta arriba sin despegarse, pero en la situación límite. Es decir, si esto entrara con 1000 metros sobre segundo acá, por supuesto que haría un sacudón y pasaría. Con 500 metros sobre segundo también. El tema es cuál es la velocidad mínima con la que tiene que entrar al loop para llegar al punto máximo y completar la vuelta entera sin despegarse. Entonces, cuando llega, la situación límite está escrita acá. La situación límite en la cima es esta de acá. Dijimos que todo esto vale 6,4 kilogramos y en el punto más alto, si llega con una velocidad muy grande, aparte de tener el peso, va a tener la normal, que es la fuerza de contacto entre la pista y, en este caso, entre la pista y el objeto. Entonces, en la situación límite es en el caso en el que llega al punto más alto con la normal igual a 0. Entonces, la situación límite sería esta de acá, donde en el diagrama de cuerpo libre, acá puse lo positivo hacia abajo para que hagamos todo positivo, nada más que por eso. Entonces, en la situación límite,
la única fuerza que tengo en el punto más alto es el peso. ¿Está bien? Y como es un movimiento circular, esa fuerza, que apunta por supuesto hacia el centro de la circunferencia, es la fuerza centrípeta. O sea que el peso es la fuerza centrípeta. O sea que masa por 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es el peso, tiene que ser igual, por la segunda ley de Newton, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Dicho de otra manera, esto se simplifica con esto, masa se va con masa, y me queda que la aceleración de la gravedad, 10 metros sobre segundos al cuadrado, es la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta, como dijimos al principio, es velocidad tangencial al cuadrado sobre r. O sea, velocidad tangencial al cuadrado dividido, en este caso, 0,9 metros, que es el radio. ¿Está? Bueno, entonces 0,9 metros pasa para allá multiplicando por 10. 10 por 0,9 es 9. Metro por metro, metro al cuadrado. O sea que 9 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado es la velocidad tangencial al cuadrado. Perfecto. Por lo tanto, el módulo de la velocidad tangencial, recordemos en este punto la velocidad tangencial, a ver si lo hago con otro color. La velocidad tangencial en este punto es así. ¿Cuánto vale el módulo? Bueno, 3 metros sobre segundo. Perfecto. Ya sabemos la velocidad tangencial que tiene que tener en el punto máximo para esa situación crítica en la cual el objeto todavía puede completar una vuelta completa. Menos que eso, con una velocidad menor que eso, no podría completar la vuelta. Entonces digo, ok, en esa situación, en el punto más alto de la circunferencia, del loop, ¿está bien? ¿Qué energía tengo? Bueno, lo puedo calcular. ¿Por qué? Conozco la altura, está a 1,8 metros de altura, y conozco la velocidad que tiene, que es la velocidad tangencial. Entonces me queda la energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Es decir, 10 metros sobre segundos al cuadrado por la masa, por la altura, que es 1,8 metros, por la masa, que es 6,4 kilogramos, más la energía cinética, que es un medio de la masa, por la velocidad, en este caso la velocidad tangencial al cuadrado. 1,8 por 10, 18 por 6,4 es 115,2 joules, ¿no? Porque kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton por metro joule. Y acá lo mismo, esto es 9 por 6,4 dividido 2 es 28,8 joules. O sea que la energía mecánica final, en ese punto más alto, era 100,44 joules. Ahora bien, desde que el bodoque, un instante después del choque, quedó formado, en adelante no se perdió más energía. O sea que la energía que tenía en el punto máximo del loop es exactamente igual a la energía que tenía el conjunto un instante después del choque. O sea que la energía final, que después lo piden en problema, que es igual a la energía un instante después del choque, es 144 joules. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la energía un instante antes de entrar al loop? 144 joules. Pero esa energía, un instante antes de entrar al loop, es puramente cinética. O sea que tenemos que 144 joules es igual a un medio de los 6,4 kilogramos por la velocidad del conjunto AB al cuadrado antes de entrar al loop. ¿Y eso cuánto vale? La velocidad AB un instante antes de entrar al loop. Bueno, este 3,2 pasa dividiendo. 144 dividido 3,2 es 45. Revisen las cuentas porque a veces me equivoco. Entonces, 45 joules sobre kilogramo, que es metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, es la velocidad AB al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad AB un instante antes de entrar al loop, que es la misma velocidad un instante después del choque, es 6,708 metros sobre segundo. Es decir que el conjunto formado por esa pelota B y esa pelota A, que quedaron unidas después del choque, ese conjunto AB, un instante después del choque, tiene una velocidad de 6,708 metros sobre segundos hacia la derecha. ¿Está bien? Ahora bien, con ese dato puedo ponerme a analizar el choque. Porque ahora conozco en un choque, bueno, no lo escribí, pero
se conserva la cantidad de movimiento. En este caso no hay fuerzas externas, ¿no?, en este choque en el eje horizontal. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento inicial en este choque era la velocidad A por la masa de A, que es 1,4 kilogramos. Esa era la cantidad de movimiento inicial, porque el objeto B estaba quieto. Y después del choque, tengo que ambos objetos se mueven a la misma velocidad. Ambos objetos, la masa de ambos objetos es 6,4 kilogramos, y acabamos de calcular que esa velocidad es 6,708 metros sobre segundo. Entonces, esta es la cantidad de movimiento inicial en el eje X, y esta es la cantidad de movimiento final, ¿está bien?, en el choque. Entonces, lo único que tengo que hacer, bueno, kilogramos se va a quedar un kilogramo, 6,708 por 6,4 dividido 1,4 me da 30,665 metros sobre segundos. O sea, que la velocidad del objeto A antes del choque, que era una de las cosas que me preguntaban, es 30,665 metros sobre segundo. ¿Está? Lo único que me falta calcular para este problema tan corto y tan clásico es cuánto era la energía mecánica inicial. La energía mecánica final ya la calculamos, era 100,34 joules. Y la inicial, antes del choque, bueno, antes del choque el único que tenía energía era el objeto A, y era puramente cinética. Era un medio de su masa por la velocidad antes del choque al cuadrado. O sea, un medio de 1,4 kilogramos por 30,665 metros sobre segundos al cuadrado, y eso da 658,24 joules. Por supuesto, se perdió mucha energía en el choque. De hecho, es un choque plástico, que era de todos los choques el choque que más energía perdía. Entonces, energía mecánica inicial 658,24 joules, y energía final 144 joules para esa condición crítica en donde teníamos la velocidad A mínima para que el objeto AB complete la vuelta al loop sin despegarse de la pista. Eso era todo.